Estimado profesor, reciba un cordial saludo y atento. Mi nombre no importa. Tal como están las cosas en este país, lo mejor es no saber mucho. Le escribí esta carta porque sé que usted es un buen amigo del señor que mataron en la calle que va a Las Brisas. Yo vi cómo lo mataron. Lo vi con mis propios ojos, se lo juro. Vi que dos hombres se bajaron de un Toyota amarillo. En el carro se quedó una mujer y un hombre. Me quedé escondido porque vi que andaban armados. Entonces vi que uno de los hombres le dijo algo. Él se quiso correr, pero el otro le dio un empujón y se cayó. Le pegaron unos vergazos, varios creo yo, porque él gritaba: a mí no me iban a sacar nada, hijos de puta, o algo así. Y él gritó varias veces: aunque me maten, no voy a morir. Mire, profe, ese hombre era bravo, valiente. Le pegaban y cómo luchó. Creo que fue después que gritó la segunda vez: aunque me maten, porque lo mataron. Disculpe si hasta ahora le hago llegar esta carta, pero creo que me estaba viendo como loco. Es que tengo miedo de que estos bárbaros me vayan a matar o me vayan a desgraciar la vida de los hijos. Recuerde, soy testigo que tal vez algún día, cuando cambien las cosas, si todavía estoy con vida, me atrevo a decir algo. Usted me sabrá comprender. Un amigo que vio matar a un hombre. Adiós. If we do not act promptly and decisively in defense of freedom, new Cubas will arise from the ruins of today's conflicts. Let our friends and our adversaries understand that we will do whatever is necessary to ensure the peace and security of the Caribbean area. Con el agravamiento de la crisis centroamericana, desde hace años dieron inicio los cambios sociales, políticos y militares que han hecho de Honduras una base de operaciones para la intervención del ejército norteamericano en América Central. Financiados por fondos de la Agencia Central de Inteligencia, legalizados a través de donaciones. Los norteamericanos han procurado turnar en el poder a diferentes gobiernos, cuya actuación ha correspondido más a la de un encargado de negocios. Yo tengo todas las esperanzas de encontrar a mi hijo, que me lo entreguen vivo, así como lo llevaron y vivo lo quiero, porque así lo agarraron ellos. Y si ellos me quieren matar, que me maten aquí en el parque, aquí al frente, pero yo mi hijo lo seguiré buscando hasta el fin de mi vida. Herminio era una persona que donde llegaba mostraba afecto, mostraba empatía, mostraba solidaridad, pero sobre todo enseñaba, sobre todo para crear conciencia de clase y para formar nuevos comunistas. Herminio no era capaz de pasar por un lugar y que hubiera un niño o una persona con un poco de leña en la carretera que no la subiera a su carro. Aunque fuera un turismo, lo montaba y se lo traía, porque él decía: yo recuerdo que hice eso y eso es terrible. Era una persona muy dada al diálogo, ¿verdad? Y muy firme en sus convicciones. Él era muy versátil, porque le gustaba de todo. Él le gustaba escribir. Yo lo conocí porque cuando leía en la prensa, el diario de la prensa de aquí de San Pedro Sur, leía ese artículo, me gusta, decía. Y siempre me fijaba en la columna que él había escogido, ¿verdad? Él siempre buscaba que todas las actividades que nosotros hacíamos, ¿verdad?, fuera para fortalecer la unidad familiar y también... La gente lo escuchaba, lo respetaba. Era tan convincente, Herminio siempre andaba con una sonrisa, tenía mucha paciencia para explicar, como todo educador. Herminio decía que para ser un buen revolucionario había que tener una moral revolucionaria. Era portador de ideas bien avanzadas y que no solo se quedaban en la clase obrera, sino que vislumbraban el futuro. Él en verdad se había convertido en un analista científico de la sociedad hondureña. Fue el segundo de 6 hermanos.
Nació el 21 de septiembre de 1941 en la comunidad de Camalote, en el Progreso Lloro, en el seno de una familia trabajadora. Sus padres fueron Eustaquio García y Domingo Deras. Desde joven, Herminio entendió la realidad de los campesinos y obreros, lo que marcaría su destino. Contrajo matrimonio con Otilia Flores, con quien procreó a Lorena y a Herminio. Y con compañeros del colegio. El 1 de mayo, en el equipo de fútbol Honduras. Era futbolista, ¿verdad? ¿Sabe quién es este? ¿Lo reconoce? El Chele Acosta. ¡Wow! Este hombre trabajaba en la cervecería, él lo denunció a Herminio. Cuando él dijo dónde estaba el carro, avisó al asesino. Cuando me vino el honor de la tierra generosa, no pensé en Blanca, ni en Rosa, ni en lo grande del favor. Pensé en el pobre artillero que está en la tumba, callado. Pensé en mi padre, el soldado. Pensé en mi padre, el obrero. Cuando llegó la pomposa carta, en su noble cubierta, pensé en la tumba desierta. No pensé en Blanca, ni en Rosa. Estas son unas fichas que él elaboraba para dar una charla. Muy adicto a las poesías de Federico García Lorca, amaba los poemas de Rubén Darío, y esa formación literaria también nos la llevó al plano político y social. Herminio se forja desde muy joven. Le tocó trabajar para sobrellevar los gastos con nuestra madre. Vendía chorizo y luego comenzó trabajando en un almacén de los chinos, en el que cargaba sacos en su espalda, y posteriormente se involucra con la compañía bananera como trabajador, como obrero de la compañía bananera. Y es ahí donde también va creando vínculos con Ventura Ramos, va creando vínculos con comunistas más viejos que él, y en el que Herminio va creando ese espíritu de lucha y esa conciencia de clase. Vio cómo sufría, ¿verdad?, en carne propia todo el trabajador. Comenzó su militancia política desde la época de los 60. Era la época de los golpes de Estado. Luego, con los golpes de Estado de los militares, Herminio ya era un militante activo del Partido Comunista, un formador de sindicatos. El Partido Comunista nos decía a todos que no nos escudáramos en decir yo soy comunista, porque seguro que lo detenían ahí a uno. La doctrina de seguridad descaradamente decía que era anticomunista, contra el cambio que se podía operar en Honduras. Que quisieron, dentro de esa política de lo que se implementó de la doctrina de seguridad nacional, que las familias y que el pueblo hondureño los olvidara. No nos quedaba más porque, de acuerdo a esta doctrina de seguridad nacional, ellos elaboraron una lista e iban eliminando físicamente a cada persona que estaba en esa lista. Dirigidos por los militares entrenados en la Argentina. Álvaro Martínez no era de la Academia Francisco Morazán, sino que de la Escuela de Militar Argentina. En los años 80, la doctrina de seguridad nacional justificó la represión de movimientos sociales en América Latina bajo el argumento de combatir el comunismo. En Honduras, la doctrina de seguridad nacional resultó en una política de exterminio contra
sindicalistas, campesinos o estudiantes, o a cualquier organización que promoviera la transformación social. Más de 184 personas fueron desaparecidas o asesinadas por el Estado de Honduras. La doctrina de seguridad nacional convirtió a los gobiernos y a sus fuerzas armadas en garantes del orden neoliberal y aliados estratégicos de Estados Unidos, consolidando regímenes autoritarios que justificaban la violencia estatal. 48º canto. De una luz que emerge en lo oscuro. Herminio Deras. Puede que secuestren la memoria, que nos castren en la historia, pero la sangre derramada fluirá, se hará corrientes caudalosas, ríos que nos bañen de esperanza. Yo creo que fuiste tierra, tierra que enraiza escuela, escuela que formó ciudadanos, ciudadanos que se hacen libres. Y dicen que mataron tu cuerpo, pero sembraron la justicia, que derramaron tu sangre, pero emergieron ríos para preparar la siembra. Ahora, habitas en lo oscuro y silencioso, desde donde condenás la injusticia, y salpica en el modernismo tu rostro eterno en la dignidad necesaria. Cuando Herminio se conoce su activar político, siempre hubo allanamientos a nuestras casas, aún él no estaba casado, y luego después ya de casado con él también ya militante activo, también igual a nosotros se nos allanaba, se nos capturaba. Y después de la muerte de Herminio, aún después de la muerte de Herminio, hay una represión bárbara contra su familia, de tal forma que más de 8 miembros de la familia Deras fueron capturados y torturados. Nuestra hermana mayor, que se convirtió en una persona minusválida, ella no se salvó. Y nuestro padre ya también, que ya estaba bien de edad, estaba ya dentro de las Bartolinas de la Fuerza de Seguridad Pública, y cuando él les pregunta por qué a ella, ellos le dijeron también porque también es comunista. En ese momento fuimos llevados todos los miembros de la familia, incluyendo 2 menores de edad. Herminio en 1981 logra huir en un momento en el que su casa está allanada y logra huir. Sin embargo, su esposa es llevada detenida en ese momento. Fue de sufrimiento, de verdad, una persecución salvaje a la familia, verdad, donde hubo encarcelamientos, tortura. Vivimos una época difícil, muy difícil, que ojalá no se vuelva a repetir, porque son cosas lamentables, cosas que lo marcan a uno para siempre, destruyen la familia. El Estado le hizo mucho daño a la familia. En ese momento Herminio ya era el secretario general del partido y estuvo dentro de la clandestinidad también alentando. Era audaz, se disfrazaba, iba a las radios a dar sus puntos de vista, iba con los obreros. Herminio incluso escribía con su seudónimo de Diego Paz. Su seudónimo también dentro de la militancia del partido era Diego Paz, y por lo tanto sus escritos también eran firmados como Diego Paz. Nada más que llegó el momento en el que, fue difícil que él evadiera ya la persecución tenaz de la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional. Fue muy difícil para Herminio poder esquivar todo un ejército y todo un sistema detrás de él, que perseguían sus ideas, que perseguía su valor y que perseguía su entrega al partido y su entrega a los obreros y a los campesinos de nuestro país. Sin embargo, mantuvo valor, arrojo, y no lo amedrentaron. De tal forma que el día que Herminio cae, le dice a los que lo asesinan que no lo van a vencer, que a él no se lo van a llevar y que lo van a matar ahí. Él forcejea con los asesinos y cae abatido.
Herminio ha muerto, repetía, pero sus ideales continuarán en nuestro pensamiento para seguir luchando por una verdadera democracia social y la libertad. Hasta que se lo hartaron, pero se arrepentirán, decía desconsoladamente Otilia Deras, enjugándose las lágrimas. Su padre, Domingo Deras, un modesto constructor del progreso, al ser entrevistado respondió que estaba completamente consternado. Siento un gran dolor, un gran vacío con la muerte de mi hijo, la muerte de mi hijo, la muerte de mi hijo. La gente contaba que Herminio dejó su carro, un Lada rojo, en un taller de que Herminio creía que era un compañero del partido, sin embargo se descubrió que era un infiltrado. Y él le dio informe a los miembros del batallón 316 de que el carro quedaba ahí. Herminio salió de su casa a pie a recoger su carro y entonces en el momento que Herminio sale es interceptado. Incluso andaba uno con una peluca amarilla con acento argentino. Alguna gente dice que primero le infiltraron un balazo en el codo y eso es cierto porque en el momento que lo cambiamos él tenía un disparo en el brazo. Esta es la camisa con que fue asesinado Herminio Deras. Estos orificios que tiene aquí son los impactos de bala que recibió Herminio. Afortunadamente Otilia pudo recuperar estos artículos de Herminio. Y luego pues cayó abatido en el suelo. Herminio quedó vivo. Y gente que llegó, él les dijo, me llamo Herminio Deras, soy de Progreso, avísenle a mi familia que me llevan detenido, pero sin embargo forcejeó con ellos y al no poder someterlo, lo acribillaron y lo dejaron tirado en la calle. Y luego tuvimos una carta anónima en la que decía que habían presenciado y que eso que relatamos es parte de lo que se dice en esa carta. Llegó un amigo mío a decirnos que pasaba algo en la casa. Pues este amigo no esperó mucho y me dijo, mataron a Herminio. Fue un momento muy duro. Aceptar eso era difícil. Desde ese momento pues cambió la situación de la familia. Vimos la realidad, vimos que esta gente, este batallón 316 había logrado hacer lo que se habían propuesto desde muchos años atrás. Con toda su maquinaria de agentes de seguridad del Estado, participaron en la muerte de Herminio. Bastó con que dijeran que lo habían matado. Se derrumbó muchos sueños. Posteriormente mi papá llega y me dice que hay que arreglar la casa familiar, estaba situada en el barrio San Francisco, y mi papá dice arregle la casa y mataron a su hermano. La Confederación de Trabajadores de Honduras, CTH, condenó el asesinato del asesor de sindicatos en San Pedro Sula, Herminio Deras, quien el sábado anterior murió acribillado a balazos, que el día sábado 29 de enero falleciera quien en vida fuera Herminio Deras García, que su muerte ha sido el producto de la antidemocracia que actualmente prevalece en nuestro país. La CTH condena todo acto de terrorismo que atente contra la vida de las personas, que es un deber ineludible del sindicato de la universidad y de la comunidad universitaria en general, rendir homenaje a quien fuera un digno y honesto dirigente. Y luego la llegada de Herminio a la casa ya en un ataúd, momentos terribles, muy duros, muy fuertes, que aún hoy siguen dándonos ese sentimiento de dolor, de potencia, de extraño, de añorarlo y de decir, si estuviera vivo,
también estuvieras luchando. El día del entierro, para pasar al cementerio, allá en Progreso hay que pasar por donde está la posta policial. Y lo llevamos en hombros, ¿verdad? Y era gran cantidad de gente. Y entonces empezaron las consignas de llevar el cuerpo a la policía. Y bueno, y era tanta la rabia y la valentía y lo que no nos importaba, lo que podía pasar, que entramos a la posta policial y ahí pusimos a corear consignas indicando de que habían sido ellos los que lo habían asesinado. Y la reacción de la policía fue desaparecer realmente. Este gobierno pasará a la historia como uno de los gobiernos más represivos y sanguinarios. Herminio Eras no ha muerto como un cobarde. Herminio Eras murió como un valiente revolucionario. Murió defendiendo a la clase que tanto amó. Han cegado tu vida, pero no tu memoria. Y hacemos un juramento ante tu tumba, ante tu féretro, que tu memoria será reivindicada, que los obreros sabrán preservar tu nombre y la historia te colocará en uno de los mejores sitios en el pedestal de la patria. Hermano Herminio, compañero Diego, descansa en paz, y ahora nosotros trabajaremos por ti. Llega el doctor Ramón Custodio, Juan Ramón Irías y Erasmo, el que ahora es mi esposo. Llegan y me dicen, asesinaron a Cristóbal Pérez. ¿Qué? Para mí fue un impacto terrible. ¿Por qué? Porque me acababa de dejar en la terminal de buses. Siempre imitaré sus ideas y las defenderé en todo momento. Él nunca se mereció esta suerte. Recordaré su modo de tratarnos, su sonrisa, su voz, su cultura, su valentía y tantas cosas más que nunca podré olvidar. Su imagen quedará imborrable en mi memoria. Respetaré siempre su recuerdo, porque el recuerdo de mi padre es el más hermoso que he tenido. Su hija Lorena. Mi padre fue un hombre, mi padre fue un valiente, mi padre luchó en la vida hasta la muerte. Solo recuerdo eso, que yo estaba caminando entre las gallinas de la casa de mi abuela, pensando y armándolo sin ninguna estructura. Pero mi padre fue un hombre, mi padre fue valiente, mi padre luchó en la vida hasta la muerte. Mi padre no fue un hombre cualquiera, mi padre luchó porque los campesinos tuvieran tierra. No todos los comunistas eran como él. Algunos se iban del partido y nunca volvían por pura cobardía. No sé dónde nació. Fue mi mamá a la que se lo presenté. Y pues creo que fue impactante para ella el hecho de que viera que yo andaba buscando alguna forma de afrontar esa situación. Ahora que lo veo, pues es muy difícil, ¿no? Yo solo tenía 9 años. Tulio Regalado, que fue el que mató, asesinó a Herminio. Uno de los que mató, fue el que disparó. Y junto con Rafael Canales Núñez, cuando lo enfrentamos en el juzgado, iba riéndose sin esposa. Cínico. Sí, y seguro que iba a salir. Él sabía que en ese tiempo tenían el control los militares. Así que, camarada Herminio Eras, creo que tu familia no ha dejado que tu legado muera. Y te prometemos que lo que nos resta de vida estará siempre en todo acto, estará siempre en toda lucha, porque tu nombre, camarada, resuena en todo el país. Y estás aquí, tu cuerpo, pero vivís y vivirás siempre en la memoria y en la lucha de este pueblo al que tanto amaste y por el que entregaste tu vida y tu sangre preciosa. A 42 años de tu partida, no te has ido y sigue doliendo tu muerte,
pero nos sigue enorgulleciendo ser hermanos tuyos y decirte que aquí vamos a estar para que tu legado no muera, porque te amamos y te extrañamos. Diego Paz, hoy los pobres te rinden honor. Diego Paz, comandante en la revolución. Con Perminio te llevo grabado en mi mente y en mi corazón. Con Perminio estarás con nosotros en el Día del Trabajador. Con Perminio estarás con tu pueblo dirigiendo la revolución. Diego Paz, hoy los pobres te rinden honor. Diego Paz, comandante en la revolución. Vamos exactamente al lugar donde encontramos los restos de algunos de los hondureños que buscamos desde 1980, y en este caso es el de Gustavo Morales Funes. Pero para encontrarlo no fue fácil. Aunque el Señor nos decía exactamente que por aquí, pero no fue fácil. Encontramos en el 95. Desaparecen en el 84 y los encontramos en 1995. 11 años después de su desaparición los encontramos. Gustavo, pues, es un mártir que nos costó encontrarlo. Anduvimos como 13 años, ¿verdad, Marcos? Que anduvimos buscando a Gustavo. Tenemos algunos, en los expedientes, en algunos teníamos la información que en uno que lo habían llevado al Aguacate, en otro que lo tenían en el CREN. Entonces, donde lo tuvieron claramente fue en el Aguacate y no en el CREN. Él aquí estudió en una parte en Olanchito, aquí en el Instituto Francisco J. Mejía. Se graduó de bachiller y luego pues se dirigió a Tegucigalpa a buscar nuevas opciones de estudio y de trabajo, y a partir de ahí pues él se desliga un poco de la ciudad para dedicarse a sus actividades, formó un nuevo hogar, pero siempre sus raíces están aquí y sus restos también. Gustavo no hablaba mucho, ¿verdad? Era un tipo que con nadie conversaba, ¿verdad? Y uno le tenía que sacar las palabras con cuchara. Ese tipo le podían estar haciendo cualquier cosa y yo creo que no iba a decir absolutamente nada. Nació en Olanchito, Lloro, un 17 de septiembre de 1947. Fue el mayor de los 3 hijos procreados en el hogar formado por Celedón Morales y María Funes. Desde pequeño mostró sensibilidad por la justicia y la dignidad de su gente. Luego contrajo matrimonio con Rina Oyuela, con quien procrearon 3 hijos, Mario, Mariela y Arturo. Gustavo trabajó en 1975 como técnico en desarrollo agrario y ya para 1976 fue electo presidente de la Junta Directiva Central del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, INA. Su liderazgo lo llevó a convertirse en organizador sindical y defensor de los derechos de la clase trabajadora. Al momento de su desaparición, en el año de 1984, se desempeñaba como subdirector de la Lotería Nacional. Su lucha no se limitaba a lo gremial. Creía en la formación política e ideológica, promoviendo la conciencia de clase entre sus compañeros y compañeras. Es decir, era totalmente introvertido. Siempre era aquel hombre aparentemente fuerte, ¿va? No lo doblegaban los sentimientos y todas esas cosas que uno podría pensar, ¿va?
Gustavo era bien callado, era una persona muy callada, de una voz suave, era paciente, muy inteligente. Entonces él hizo poesías jocosas, no sé, como burlándose de conductas de los compañeros, pero era recíproca la cosa, ¿verdad? Los profesores lo incentivaban a uno en el amor a las letras. Siempre mi mamá a él le dio un puesto como de hermano mayor de protector, ¿verdad? Ellos iban mucho a bañar, Aguán y los ríos eran muy caudalosos, ¿verdad? Cuando uno pasaba por el río ahí de Monga, ese río lo pasábamos en balsa para ir a Sabá, que era como el centro como comercial más cercano que teníamos, ¿verdad? Estamos en lo que antiguamente se conocía como la Plaza de la Merced. Hoy hemos recuperado este espacio y se llama la Plaza de los y las Desaparecidas de Honduras. En ese mismo lugar, hace algunos años, estuvimos haciendo la recuperación de los restos de nuestro recordado compañero Gustavo Morales. Era, creo que un poco más de 11 años de búsqueda, una búsqueda que por momentos sentíamos como que no avanzábamos. Desde el exterior armábamos campañas también exigiendo. Es agotador porque es como estar luchando contra la corriente. No solo teníamos la razón, al final era lo de menos. Era que el Estado lo había desaparecido. Era que el mismo ejército de este país lo había matado. Nunca estuvo en el exilio, nunca estuvo en Cuba, nunca estuvo en Rusia, nunca estuvo en La Habana. Nosotros creemos que conocemos un poco de la doctrina marxista comunista, de la internacional comunista que está en Latinoamérica. Ellos se autosecuestran y lógicamente echan la culpa a los ejércitos de Latinoamérica. En nuestro caso, creo que hay muchos de estos casos que no podemos ventilar casualmente por esas misteriosas acusaciones. ¿Por qué negaban que no estaban desaparecidos? ¿Por qué negaban que no eran ustedes los involucrados en estas monstruosas acciones como es la desaparición forzada? Que fueron tan estratégicos los criminales. La estrategia fue tan brutal que antes de actuar estudiaron a quién y cómo lo iban a hacer, y a quién y por qué, porque querían golpear, querían desarticular, querían que todo se cayera. Ellos sabían que esos tenían las piezas listas y tenían la mente activa para poder actuar a nivel nacional y transnacional. Precisamente porque sabían los vínculos políticos e ideológicos que Gustavo Morales sostenía. Que más allá de la lucha popular, él dio un paso adelante al organizarse en otros espacios clandestinos. Las organizaciones de izquierda en Honduras surgieron durante las décadas de 1920 y 1930, impulsadas por las crecientes demandas sociales y laborales en el país. Más adelante fortalecieron su presencia al calor de las luchas obreras y campesinas tras la huelga bananera de 1954, que marcó un punto de inflexión en la organización popular y la articulación de movimientos con orientación política revolucionaria. En los años 60, la lucha política tomó un carácter más radical. Algunas organizaciones comenzaron a desarrollar estrategias armadas como respuesta a la represión estatal. Estas organizaciones fueron perseguidas, sus militantes encarcelados o desaparecidos y asesinados, pero su lucha sigue teniendo eco en la memoria y la resistencia de los pueblos. Su secuestro ocurre en un momento en que había que trasladar gente para la costa norte que precisamente venían de El Salvador.
aquí también vinieron los compañeros del Farabundo Martí y había que buscarles casas de seguridad. Había que, no solamente la logística, sino resguardarles su vida, tenerlos. Era una responsabilidad enorme. Era demasiada responsabilidad tener un comandante guerrillero aquí. Significaba que tanto él como la persona propietaria de la vivienda estaban sujetos a seguimiento policial y te podían matar y desaparecer, como le pasó a Gustavo. Poner a Gustavo ahí de director de una de subdirector de una lotería, que es el alma todavía de esta institución, podría también causar sospechas en algunos cabezas calientes del Estado, de las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿va? Un infiltrado. Doña María Morales salía de su casa a las 12 del día y caminaba hasta donde estaba la Cruz del Perdón a esa hora, todos los días, porque ella rogaba y estaba convencida de que su hijo estaba vivo. Bueno, miren, hablar de Gustavo Morales es una cuestión muy interesante, porque este hombre, que yo lo conocí antes de que él estuviera aquí en el Citrapani, lo conocí cuando era miembro del Citraína, y con él y otros configuramos algo que se llamaba el Comité de Unidad Sindical. Con el Comité de Unidad Sindical organizamos posteriormente la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, y que allí participaba Gustavo porque era el presidente del Citraína. Pues sobre esos hombros se fundó una federación que posteriormente configuró la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, y que finalmente se organizó el Frente Nacional de Resistencia Popular, ¿va? No solamente era la amistad, ¿va? Nos unía el problema sindical y también el problema político, ¿va? O sea, Gustavo no era el sindicalero común y corriente, sino que era un hombre que tenía una enorme conciencia sindical y una enorme conciencia política, ¿va? Que en aquel tiempo el Sutrafco y el Citraterco eran los dos sindicatos más poderosos que existían en este país y que movían este país. Y cuando el Sutrafco se iba a una huelga, paralizaba toda la costa norte. Se aliaban con el Citraterco y entonces era espectacular. De ahí es justo donde surge la intersindical. Gustavo Morales jugó un papel que a mi juicio fue determinante en algunas acciones específicas, porque no solo era actividad de calle, porque hacíamos mucha movilización, porque las organizaciones campesinas estaban en tomas de tierra en distintos puntos del país. Gustavo estaba claro que era una apuesta de patria libre o morir. Y él lo sabía. Él sabía que estaba arriesgando su propia vida, la de su familia, de toda la gente que participaba en la organización, que militaba en la organización tanto legal como clandestina. Junto a Gustavo, o en el mismo día de que desaparecen a Gustavo, desaparecieron a Rolando Vindel González, un sindicalista, dirigente del del STN, y otros 2 personas. Era la unión de las fuerzas sociales organizadas que deciden, pues, exigir, y desde el momento que se da cuenta que se dio cuenta el pueblo, pues las acciones públicas no faltaron y las exigencias públicas no faltaron, las vigilias no faltaron. Era una determinación casi del movimiento sindical y hacer todo lo posible porque nos devolvieran con vida a ellos. Y quiero compartirles algo que no sé, ¿verdad? Mi mamá era una mujer
de iglesia de corazón. Y ella volvía y me decía, Vilma, algo va a pasar, hay que orar. Entonces ella fue a un retiro viernes, sábado y domingo. Lo de Gustavo fue el domingo. Y un día, no puedo especificar la fecha, ella solo me dijo, Vilma, no hay nada que hacer. ¿Por qué, mamá? Vi, me dice, un ataúd a medio, como a enterrarse. Yo solo le dije, bueno, mami, hay que pedir que él muera con dignidad. Pasó el tiempo y una vez, cuando ya se encontraron los restos, ellos ya no podían ir porque estaban muy mayores. Yo estaba ya, pues ya tenía otra edad y decidí yo voy. Entonces ella solo me dijo, cuando yo me voy, solo pregunta a Vilma si está cerca de un río, me dice. Si está cerca de un río es él, me dice. Si no hay un río cerca, no es él, me dice. Te recuerdo, camarada, con tu sonrisa a flor de labios, oculto por tu negro bigote, tu segundo nombre, para cumplir la tarea, tu voz fina para dirigir la palabra, simple, llana. Hay que hacerlo, camarada. Vos definiste el rumbo de tu camino, lo decidiste desde temprano, cuando conociste el dolor de la gente que no conocías y su dolor lo hiciste tuyo. No dudaste un minuto en caminar junto al pueblo. Sentiste que ese era tu origen y la razón de tu vida. La revolución estaba en marcha y vos eras parte de ella, sin importar el país, porque la sentiste tuya. Las sombras cubrían el cielo diurno de la ciudad aquella mañana gris, cuando fuiste secuestrado, un día dedicado al Padre por las hordas fascistas implementadas en tu patria. Con la misión a cuestas andabas, pensando con la claridad de tu pensamiento. Los torturadores supieron de tu moral de acero y no te doblegaste a ellos. Tomaste el camino de senderos escabrosos en esta América convulsa que los del norte codician. Hoy vives en la inmortalidad que solo alcanzan los que viven con el pueblo que recoge tu legado. Vives en la memoria. Prepararnos para hacer el proceso de exhumación no fue fácil, no fue fácil. Formamos un equipo grande de personas que querían mucho a Gustavo, además paisanos de Olanchito, de donde él era originario, y amigos. Nos reunimos, hicimos un trabajo en equipo muy fuerte. La primera era prepararnos. Lo segundo era, COFADE, cómo nos consolidábamos. Teníamos el expediente completo de Gustavo. Y por supuesto que junto al de Gustavo teníamos el de Fidel. Teníamos también, debemos decirlo, teníamos el apoyo y la decisión de la acción en conjunta con el Ministerio Público. El Ministerio Público nos dijo que quería que nosotros buscáramos los antropólogos, los forenses. Pero lo llevamos a plaza pública, lo velamos, así lo habíamos dispuesto, así lo habíamos preparado, porque no podíamos ocultar lo que nos habían querido ocultar. Estaba lleno de gente, que había muchísimas personas. Aquí habían también pinturas, habían imágenes, habían muchas personas que estaban manifestando, por un lado, su solidaridad hacia la familia de Gustavo, a su esposa, sus hijos, sus hijas. Y también fue como que entre nosotras y nosotros quienes compartimos luchas con él, también aquí nos encontramos. Y posteriormente
sus restos fueron trasladados a la ciudad de Olanchito Lloro, que es donde Gustavo nació. Allí es donde descansan sus restos actualmente. Por estos muertos, nuestros muertos, juramos vencer. Se le devolvió a la familia esa ansiedad permanente, o sea, se le devolvió a la familia que rompiera el duelo, que tengan un lugar donde ir a verlo. Y se reencontró la familia, que también es otra parte, en todos los aspectos, en todo lo integral. Eso me parece que es como muy hermoso. Por eso hay que seguir buscándolos, aunque con poca esperanza de encontrarlos con vida. Él, a partir de ahí, pues, ya uno puede mandar a ofrendar misa ya con la certeza de su alma, de su descanso, y ver la vida, pues, con más paz, ¿verdad? Ya no hay aquella incertidumbre, ni tampoco la esperanza, ¿verdad? De que puede estar, ni aquel miedo de si está sufriendo o no está sufriendo. Desaparecer a Gustavo en esa época fue uno de los golpes más certeros que dieron a toda la clase obrera y organizada en el país. No olviden que Gustavo fue uno de los grandes aportantes en el tema de la reforma agraria. Con Gustavo, lo primero que nos negaron para abrir un juicio es que no había cuerpo. Y mientras no había cuerpo, no había delito. Como era desaparecido. Buscamos el cuerpo, identificamos el cuerpo, teníamos los responsables de su secuestro, de su desaparición, y ahí siguen. Los escuadrones de la muerte era un cuerpo entrenado, élite, que dependía de las Fuerzas Armadas, y era toda una estructura que operaba a nivel nacional, militares disciplinados, pero más que disciplinados, entrenados en la Escuela de las Américas, en Carabineros de Chile, en la especialidad especializados en Argentina también, para ese propósito, para dar persecución, para torturar, para aniquilar, hasta lograr asesinar. Hubo un momento que hubo más de 400 personas, que hay ganchos como para guindar carne, y de ahí guindaban la gente, pero ya la gente gente muerta, torturada, y ellos decían que era un proceso de ablandamiento para que la gente que estaba viva, que estaba sometida a torturas, pero no en esas condiciones, decidiera hablar. Este es un lugar como que dice la casa del cuidador, ¿va? Se supo quiénes eran los que venían a torturar y le decían el muñequín a Billy Joya. Algunos de los torturados de la víctima lo conocieron porque habían sido inclusive hasta compañeros en el colegio. Cuando sacaban a alguna gente de aquí, los que estaban ahí decían: hoy hay sopa. En los pueblos se acostumbra que cuando se destaza una res, dicen: hoy hay sopa. Se sacaban de acá porque lo llevaban al matadero, al lugar, aquella parte del fondo que ustedes ven, y se conocía entre ellos en el lenguaje como el matadero. Y era prueba que era el matadero, porque cuando nosotros intervenimos en el 95, 96, esta casa se sustrajo 25 proyectiles, y ahí de la pared, ¿va? Y ahí se aplicó la prueba de luminol y era horror lo que había ahí. Alguna información la adquirimos de testimonios de sobrevivientes. Otra de miembros del 316 o agentes que habían estado acá que nos dieron información. Trataban siempre de juntarlos para que a través de la tortura, porque ellos no decían sacar información, sino que cantaran. Ese era el término que ellos usaban, cantar, que cantaran
Y ellos eran los que hacían esto, donde todos los sectores estaban involucrados. Quiero afinar mi guitarra pa' cantarle, compañero, corazón de un mundo. Yo les puedo resumir que ese día del 7 de abril por la noche, los guardias de la compañía Halifax, que eran los que cuidaban el consulado y la embajada de los Estados Unidos, comenzaron a dispararnos con escopetas recortadas y armas de largo alcance. Yo vi cómo cayó el estudiante Henry Napoleón García Mencía, que era de Aramesina Valle. Vi 2 personas más baleadas, fueron retiradas por los concurrentes. Disparaban a matarnos, y no era para disuadir. Ahí no había gas lacrimógeno, nos disparaban al cuerpo. Todos corríamos y se levantaban, el pavimento se iba levantándolo y sentía las piedritas. Cuando vas corriendo, sentí las piedritas del balazo que pegó, impactó en el pavimento, que te cae una esquirla y cada quien buscó dónde protegerse. Los ánimos se incendiaron, se rompieron ventanas, se incendiaron vehículos y el personal de seguridad se retiró ante la multitud indignada. A las 9:15 p.m. los primeros pisos del consulado fueron consumidos por el fuego. Los bomberos intentaron llegar, pero la multitud los detuvo. Recuerdo que Roger estaba abajo y ahí había un incendio ya de varios vehículos. Roger se sube a bajar la bandera de los Estados Unidos y en lo que está bajando la bandera se le cae la pañoleta. Y al caerse la pañoleta, pues logró ser captado por las cámaras de seguridad que tenían ahí. Luego supimos que días después fue convocada a la prensa, los periodistas gráficos en aquel entonces, gente como Rolando Mondragón de La Tribuna, como otros del Heraldo, y fueron citados al Estado Mayor Conjunto. Ahí estaba un reportero del entonces Radio América, que hoy es dueño de un programa, de un canal de televisión, que él cuando vio a Roger dice: ese yo lo conozco, se llama Roger González y es del INTAE. Como dicen popularmente, le puso el dedo. El ejército hondureño intervino con violencia, se reportaron al menos 5 muertos y decenas de heridos y detenidos. Entre las víctimas tenemos a Henry Napoleón García, Freddy Alberto Pineda, Rolando Erazo, Amílcar Agüero Cruz y a Yolani Medina. Mientras, el presidente Azcona decretó estado de emergencia. La militarización se extendió hacia la ciudad de San Pedro Sula, mientras las protestas continuaron por semanas exigiendo la liberación de los detenidos. El pueblo estaba indignado por el secuestro de Mata, de ese señor, ¿verdad? Que nada tiene que ver con nuestra lucha, pero también estaba indignado precisamente con el secuestro y la represión que el pueblo había venido siguiendo durante muchos tiempos. Se estaba librando la lucha por la expulsión de las tropas norteamericanas, que todavía continúan aquí en Palmerola, ¿verdad? También la expulsión de las tropas de los contras en la frontera de Honduras con Nicaragua, la expulsión de las boinas verdes que luchaban en contra del gobierno popular sandinista y también la lucha que se libraba en El Salvador. La indignación fue tal que se quemaron muchas banderas norteamericanas. En ese contexto, se desapareció al joven estudiante Roger González, el cual seguimos en la actualidad buscando. Por ejemplo, tenemos el contexto de la muerte de Marlon Rosales en el Instituto Central Vicente Cáceres, que fue asesinado precisamente por un contrarrevolucionario nicaragüense, ¿verdad? Apodado El Renco. Roger no dejó de trabajar. Trabajaba para ese entonces, él era conserje. Y él, pese a que se tomaban medidas de seguridad por lo que podía pasarnos, él decidió continuar con su trabajo. Entonces él era, de todos, era el más vulnerable.
porque tenía una rutina de entrada, de salida. El 19 de abril, como 10:30, 11 de la mañana, yo transitaba por el Parque Central, me acuerdo, y yo estaba ubicado en el lado de la estación de buses de la Catedral de Tegucigalpa, y Roger cruzaba la calle del lado del Midense Soto hacia el Parque Central. En ese momento el semáforo cambió de color y me tuve que yo subir al autobús que yo iba a abordar, cuando yo lo vi por última vez ese día. Mire, la verdad que alguien vino aquí en la noche, yo no recuerdo quién, y dijeron secuestraron a Roger. ¿Cómo que secuestraron a Roger? Sí, del Parque Central se lo llevaron, parece que eran agentes de la DNI. Entonces inmediatamente hubo movilización de estudiantes, de maestros para averiguar qué había pasado. Fueron a visitar a la familia y empezamos bueno, se presentaron varias habeas corpus, la familia de ellos, nosotros pendientes todas las noches de qué estaba realmente pasando, pues. Porque en esa época tipo que desaparecido era tipo que no volvía. Entonces, pero uno siempre guarda la esperanza de que va a regresar. Todas las tardes nos reuníamos en las gradas del Ministerio de Salud. Ese día pasaba el tiempo y él no venía. Luego vino una compañera y nos informó de que supuestamente él había sido capturado. Bueno, inmediatamente de que fue detenido corrió la noticia y nos informaron. Teníamos red de información, no habían teléfonos ni celulares, pero rápido nos informábamos de lo que estaba pasando. Y lo que sí es claro es que la misma persona que nos había dado persecución durante esos días, después del 7 de abril, era la mujer que venía era una mujer. Y era ella la que venía detrás de Roger, ¿verdad? En ese momento, como les digo, el semáforo cambió, el bus arrancó y no tuve oportunidad como de decirle a Roger que lo iban siguiendo. Nos organizamos para ir a hacer las denuncias a los centros educativos, tanto de media como a nivel superior. Ahí llegaron dirigentes del Frente Reforma Universitaria que encabezaba Roberto Zelaya, quien ya no está con nosotros. Estuvimos varios dirigentes del FER, de la Pedagógica, y la dirigencia del FAR, ¿verdad? Hablábamos primero de ir a hacer ese día la denuncia a todos los centros educativos, pero también una comisión nos encargamos de pelear por el paradero, de ir a preguntar dónde lo tenían, porque teníamos indicios e información que había sido llevado al barrio abajo de Tegucigalpa, donde estaba la sede de la Dirección Nacional de la DNI. Fuimos, nos dijeron que no había ningún Roger González, negaron su captura, logramos que el CODE hiciera presentación de recursos de exhibición personal, pero todo eso no pudo hacerse el mero 19. Nosotros para el día siguiente movilizamos una gran cantidad de estudiantes. Sacamos a la calle varios institutos de secundaria, de la universidad, de la pedagógica, y nos congregamos en el Parque Central. La policía seguía negando tener a Roger. Pero llegamos al día 21, al día 22 creo, y el entonces jefe de la policía, Aquiles Riera Lunati, dio declaraciones que en efecto andaban buscando a Roger González, decían, porque era guerrillero, porque era del Partido Comunista. Y entonces al día siguiente le hacen una entrevista al vocero de las Fuerzas Armadas, el coronel Manuel Enrique Suárez Benavides. Y este señor afirma que en efecto Roger González fue capturado por la celda pública y llevado a la DNI. Ustedes no tienen idea de la alegría que nos dio saber que la policía reconocía la captura de Roger. Mira, lo celebramos como que si fuera un gol de la selección en un mundial. Nos abrazamos, brincamos de la alegría porque estábamos rescatando. Pero qué desgracia, al día siguiente
diciendo que era un lapsus mental, que no lo tenía. Después de las declaraciones del oficial de la policía, no sabíamos en realidad, ya le habíamos perdido la pista casi en su totalidad, Roger. Nos venimos aquí, se decide hacer el acto conmemorativo del 1 de mayo aquí en el Parque Herrera, frente al teatro que tenemos aquí. Y ese fue un acto bastante importante, porque nos dimos cuenta que el pueblo realmente quería encontrar a Roger y estaba de nuestro lado, y quería encontrar a Roger con vida. Encabezaba la huelga la mamá de Roger, doña Elvia, Natalia Cabrera, que era la compañera de hogar de Roger, estaban varios compañeros del Instituto Tecnológico Administrador de Empresas, del Instituto Jesús Aguilar Paz, del Instituto Iberas, de varios institutos y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fue una jornada épica de muchas amenazas. A la huelga llegaban a dejar papelitos y nos decían, está en tal posta, está con el cabello tintado, tiene sus brazos fracturados. Así como llegaban agentes de la DNI a insultar a los que estaban en la huelga, a comer delante de ellos, a provocarnos. Pero era eso, uno sabía que no se podía mover ni irse con nadie, porque lo más seguro era una persona desaparecida. La huelga de hambre no era el fin. La huelga de hambre era un medio para rescatar con vida a Roger de las manos de los asesinos. Quiero decir que lo peleamos con garra, lo peleamos con valentía, lo peleamos con cariño, con amor revolucionario. Lo peleamos con todo, contra las fuerzas militares, policiales, contra los escuadrones de la muerte, contra la prensa vendida. Lo peleamos contra todo. Decidimos que la huelga de hambre era el centro para nuclear toda la acción, el movimiento. Lo triste es el último día. Primero se nos enferma el Chele Oquelí y le dan fuertes dolores de estómago. Después Natalia, la compañera de Roger, que estaba en estado de embarazo, empieza también a manifestar problemas de salud. Pero lo más grave de todo es doña Elvia, la mamá, que ella había decidido no ingerir ni siquiera la miel. Y eso agravó la situación, que doña Elvia estaba dispuesta a morirse. Y la discusión era si lo íbamos a permitir. Decidimos suspender la huelga de hambre al día siguiente. Lo triste fue el momento de levantar la huelga. Ahí la verdad sí sentimos que perdíamos a Roger. Creo que para todos fue un momento bien traumático. Cuando se levantaron las colchonetas donde se encontraban los compañeros, quizás no lo expresamos, pero dijimos, Roger, y te perdimos. Porque la huelga fue una medida de presión nacional e internacional. Pero al suspenderla, muy en el interior sabíamos que lo habíamos perdido. ¿Dónde estás, Roger? Tengo la lengua pegada al paladar de tanto repetir tu nombre al viento. Mis manos envejecen tocando portones insensibles que me ofrecen silencios por respuesta. Como resaca, mi esperanza terca te busca en cada rostro, en cada dependencia. No hay funcionario a quien no haya hecho testigo de mi pena. Paseo por las plazas tu recuerdo, camino junto a la sonrisa de tu hijo, con mis ganas de verte. He gastado las piedras. ¿Dónde estás, Roger? ¿Dónde están?
Roger, originario de La Venta, una comunidad que está cerca de Sabana Grande. Estudió en el Instituto del Reparto, en la primaria, y luego pues ingresó al Instituto Central Vicente Cáceres. Pues yo lo logré conocer hasta que estábamos en la secundaria en el Instituto Central, en el Frente de Acción Revolucionaria. Siempre estaba animándonos a leer. Él usaba un maletín, un morralito de cuero, y nosotros siempre estábamos pendientes cuando él venía qué nuevo libro iba a sacar. Y siempre nos decía, leamos compañeros, de esa manera nuestro grado de conciencia va a aumentar. Roger Samuel González Zelaya, a quien llamamos el Flaco o Roger Ranger, hijo de doña Elvia Zelaya, nació en 1964. Él era estudiante, él era dirigente de la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza FESE y miembro del Frente de Acción Revolucionaria FARC. Trabajaba en Codefor. Tuvo un hijo con la compañera Natalia Cabrera, que por nombre lleva también Roger González. Roger fue un líder claro y comprometido. Hoy su legado continúa presente con nosotros, exigiendo verdad y justicia. Continúa en la memoria de quienes creen en una Honduras distinta. El 19 de abril de 1988 lo desaparecieron forzadamente en pleno centro de Tegucigalpa, y desde entonces nosotros lo seguimos buscando. Roger viene apareciendo en las filas del FARC allá por 1981-82, y aparece en la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza, y aparece en los plantones por la expulsión de las tropas extranjeras, y aparece en las luchas del Comité Hondureño por la Paz, y aparece en las luchas del Comité Coordinador de Organizaciones Populares, y con un megáfono o a simple voz coreando consignas. La que más prefería era que pudieran quitarnos todo, pero nunca la alegría. Porque era un muchacho que quería un cambio para este país. Por eso lo desaparecen. Contagiaba de valor. La verdad que lo fueron perfilando poco a poco como una de las personas muy importantes en el sector juventud, porque alrededor de él siempre había un grupo de muchachos que también coreaban las mismas consignas de él y se enfrentaban a los mismos peligros a su lado. Los mismos militares, la misma doctrina militar que se utilizó en los años 80, la doctrina de seguridad nacional prácticamente no ha cambiado. Si miramos nosotros, el golpe de Estado fue propiciado precisamente por esa misma cúpula militar que ha dirigido las Fuerzas Armadas desde los años 80. Cuando terminamos de dar nuestro testimonio ante la Corte, de los magistrados de la Corte Interamericana, le tocó al Estado dar su valoración, y ahí fue cuando supimos que el Estado se allanaba. Es decir, el Estado asumía la responsabilidad total del caso y se comprometía a acatar lo que se emanara de una posible sentencia condenatoria en contra del Estado. Nos costó 39 años para llegar a la Corte Interamericana. 39 años en el que jamás desistimos de encontrar justicia. Sí, esa ley a nosotros nos genera una gran expectativa, una gran esperanza que se apruebe. Le pedimos a los diputados, al Congreso Nacional en su totalidad. La reivindicación de derechos es una obligación y algo más, es una deuda que el Estado tiene. Que seguimos resistiendo, que seguimos con esperanza de que tengamos un país mejor. A su conciencia apelamos, también a su compromiso con el pueblo para que aprueben esta ley. Les solicito que tomen en cuenta el sufrimiento de todas las víctimas de la década de los 80. En Honduras no queremos nunca más ver escuadrones de la muerte. En Honduras no queremos más saber de torturas.
de desaparición forzada. Ese flagelo no tiene color político, lo que tiene son asesinos detrás de esas prácticas que nunca más deben darse en el país. Solicitamos respetuosamente aprueben la ley tal como viene para que Honduras nunca más vuelva a presenciar esta situación tan dolorosa en nuestra historia. Muchas gracias. Cuando se dio ese proceso, o sea, eran muchos sentimientos encontrados. Era, creo que un poco más de 11 años de búsqueda, una búsqueda que por momentos sentíamos como que no avanzábamos. Desde el exterior armábamos campañas también exigiendo que el Estado contribuyera. De que estos generales son el producto de los cursos contra insurgencia. Fueron entrenados en la Escuela de las Américas. Estos mismos son los que generaron la doctrina de la seguridad nacional. Son los mismos que también mandaron a matar en el pasado. Romeo Vázquez es un asesino, sus generales también. Todos los que dieron la orden de disparar aquellos días de resistencia son asesinos. Bueno, a Roger no lo podemos olvidar. Ha sido bien difícil olvidarlo porque después de tantos años, 40 años, prácticamente Roger está vigente. ¿sí? Y nosotros los que éramos compañeros, que ahora ya no somos jóvenes, pues aún así seguimos pegando su rostro para que los asesinos lo miren, para que se acuerden de él, para que miren que no lo mataron, que se inmortalizó en el pueblo. Los que lo conocimos difícilmente podemos olvidarlo. Hoy yo le diría, Roger, lo que aprendimos sigue vivo en nuestros corazones. Nuestra disposición siempre está a luchar por las causas justas, a levantar nuestro puño. Creyeron que lo mataban y al contrario, lo hicieron vivo en el pueblo. Nadie muere mientras se le recuerda. Roger está vivo. Pienso que como organización sindical debemos de sentirnos, ¿verdad?, sumamente indignados con este sistema. Y es importante que las nuevas generaciones del Citrapani conozcan la historia de Gustavo Morales. Gustavo nos diría, debemos organizarnos mejor y exigirnos compromiso, porque ese es uno de los problemas que tenemos. Cualquier organización, pero si no hay compromiso. Él estaría muy orgulloso también de nosotros, porque hemos tratado de educar generaciones. Y debemos de seguir esos ideales, porque los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Nada es fácil. Y Gustavo nos lo enseñó, que todo era lucha constante. Como Citrapani seguimos en pie de lucha gracias a la semilla que sembró Gustavo Morales. Gustavo Morales vive. La lucha sigue y sigue. El ejemplo de lucha, de amigo, de camarada. Servir al pueblo. Las ideas, los ideales que él tenía, los sueños que él tenía. Ese legado de ser solidario, de quitarse incluso la camisa para dársela a otro. Herminio, ¿qué le diría a ustedes? Como siempre, pórtanse bien. Pórtanse bien y lean. A trabajar. Lean mucho. Estudien. Estudien. Cuiden a nuestra mamá, que era su principal preocupación. No quiso el exilio, quiso la lucha. E iríamos a todos los lugares donde existiera un acto de injusticia, ahí estuviera Herminio. Pero Herminio es del pueblo hondureño y es de ustedes, los jóvenes. Sangre de mártires, semilla de libertad. Entonces, esa sangre preciosa que se quedó aquí y que pensamos que podía ser congelada en el tiempo, está ahí esparcida. Está esparcida en los jóvenes, esparcida en la lucha. Está esparcida en el corazón y en los ideales de todos los que amamos esta patria y de todos los que queremos una patria con
con justicia, con libertad, con democracia, como Herminio lo enseñó. A los desaparecidos, a quienes cayeron. ¿Dónde estás, Félix Martínez? Morás entre gorriones, con tu garganta de juglar cantando sueños. ¿Dónde estás, Roberto Fino? Te descubrís en los amaneceres, en el regazo de la alegría. ¿Dónde estás, Manfredo Velázquez? Vivís como flor de campiña, azuzando conciencia en la brisna. ¿Dónde estás, Herminio Deras? Vives en el vuelo libertario de los quetzales. ¿Dónde estás, Jorge Uraque? Revolotea, golondrina, frente al reptil ojo del verdugo. ¿Dónde estás, Rolando Vindel? Caminás ácido al reclamo, sin que capture a tu aliento la canalla. ¿Dónde están Tomás Nativí y Fidel Martínez? Arrullando el aroma de los pinos, unidos para siempre en los suspiros. ¿Dónde estás, José María Reyes y sus hermanos? Lidian por la transparencia, rudos como corazón de Guanacaste. ¿Dónde está Gustavo Morales? Cargas la utopía del manglar sobre tu espalda de minotauro. ¿Dónde estás, Juan Ramón Dermis y sus luciérnagas? Ofician libertad en el follaje, atentos al mordisco del mastín. ¿Dónde están, hermanos? Hilda Rosa y su mirada de luna tierna. Eduardo, sonrisa de guayabo en retoño. Roger y la alforja de ilusiones. Moisés, el titiritero sempiterno. Rigoberto y la aljaba de poemas. ¿Dónde? ¿Dónde están los iluminados de la noche? Refulgen en la piel de todos los días. Por eso, ya no duermen los sicarios. Quiero afinar mi guitarra para cantarle, compañero, corazón de un mundo nuevo, que andan solo los buenos. ¿En qué rincón te enterraron los que matan por dinero? Donde los torturadores asesinan a los buenos. Tu mamá te espera en la mesa, no tiene flan ni cereza, tampoco postres de frutas, postres de frutas. Tiene frijolitos tiernos con tortillas y el café, tiene el amor de una madre, tiene aquel olor a patria que te enseñaron sus hijos. Y la vida. Compañero Roger González, te espera la marcha del pueblo, te espera la historia, tu mujer, tu hijo, te esperan tus muchachos con pancarta Patria Libre, te esperamos todos, te esperamos todos. Tu consigna preferida, que podrán quitarnos todo, pero nunca la alegría. Se ha puesto triste y este pueblo te reclama más indignado que nunca. Así que disculpa, compañero, disculpa.
Si el pueblo grime su lanza por el oprobio en venganza. Si el pueblo grime su lanza por el oprobio en venganza. Si el pueblo grime su lanza por el oprobio en venganza. ¿En qué rincón te enterraron los que matan por dinero? Donde los torturadores asesinan a los buenos. ¿En qué rincón te enterraron los que matan por dinero? Donde los torturadores asesinan a los buenos. ¿En qué rincón te enterraron los que matan por dinero? Donde los torturadores